En esta sesión dedicada al estudio de las características o propiedades de las funciones, vamos a presentar la llamada estudio de los puntos de corte de la curva o gráfica de una función con los ejes de coordenadas, es decir, con el eje X y el eje Y, desde un punto de vista gráfico, que será conociendo la gráfica, los puntos de corte del eje o X, observando el eje X y ver qué puntos corta a la curva. Respecto al eje Y, observamos el eje Y y vemos qué puntos corta a la curva. Ahora ya podrás dar fácilmente las coordenadas de estos puntos de corte. También lo veremos desde un punto de vista analítico. Para ello tendrás que conocer la expresión analítica o ecuación de la curva y recordar los conceptos vistos en los apartados de ecuaciones y en el más reciente estudio de la imagen de un punto. El estudio gráfico de los puntos de corte de la gráfica de la función con los ejes exige hacerlo eje a eje. Centrémonos primero en los cortes con el eje X. Veamos un primer ejemplo. Observa el eje X y localiza si hay puntos de corte claramente con la representación gráfica. Fíjate que hay uno exclusivamente y de coordenadas abscisa 2, ordenada 0. Veamos otro ejemplo. Observa de nuevo el eje de las X y mira con atención si hay puntos de corte de la gráfica de la curva con este eje de las X. Claramente hay dos, que serán de coordenadas. El primero abscisa menos 1, ordenada 0, y el segundo abscisa 4, ordenada 0. Observa el siguiente ejemplo. Visualiza el eje de las X y estudia si hay puntos de corte con la representación gráfica de esta función. Fíjate que no hay puntos de corte. De este modo y a través de estos ejemplos, hemos observado que la gráfica de una función puede cortar al eje de las X en 1, en 2 o en muchos puntos. También puede ocurrir que no haya puntos de corte con el eje de las X. Estudiemos ahora los puntos de corte con el eje de las Y's. Veamos un primer ejemplo. Observa el eje de las Y's. Fíjate el punto de corte que te muestro en pantalla. Tendrá abscisa 0, ordenada menos 4. Veamos otro ejemplo. Observa el eje de las Y's. El punto de corte de la gráfica de la curva con este eje de las Y's será el que te muestro en pantalla, de abscisa 0 y ordenada menos 4. Observemos otro ejemplo. Fíjate el eje de las Y's. ¿Tendrá algún punto de corte con la curva? No hay puntos de corte. Luego, con estos ejemplos, hemos aprendido que con respecto al eje de las Y's, solamente puede haber o un punto de corte o ningún punto de corte.